En las montañas cubiertas de niebla, donde la selva respira antiguo y las aguas guardan secretos milenarios, nació uno de los mitos más poderosos de la historia. El Dorado, una palabra que encendió imperios, arrastró ejércitos al corazón verde de Sudamérica y sembró cadáveres entre las raíces de la Amazonía. Pero, ¿fue alguna vez real? ¿Existió una ciudad construida de oro puro? ¿O solo fue un eco deformado por la ambición de los conquistadores? Esta es la historia de un mito que devoró a quienes lo persiguieron y que aún hoy sigue susurrando desde la selva. ¿Qué pasaría si te dijera que la mayor búsqueda de tesoros de la historia no fue por oro, sino por una idea? Prepárate para un viaje a través de la codicia, la locura y la espiritualidad, donde la línea entre la leyenda y la realidad se desdibuja en la selva amazónica. La leyenda de El Dorado no nació como una ciudad. Su origen fue mucho más íntimo, más sagrado, arraigado en el corazón de una civilización ancestral. En las tierras altas de lo que hoy es Colombia, floreció el pueblo muisca, una cultura avanzada que habitaba el altiplano cundiboyacense. Para ellos, el oro no era una simple riqueza material, era un símbolo espiritual, un puente tangible hacia lo divino, un reflejo del sol y la vida misma. Su cosmovisión era profunda, conectada con la naturaleza y los ciclos cósmicos. Cada vez que un nuevo Zipa, el gobernante supremo, era coronado, se realizaba un ritual ancestral de inmensa significación en la laguna de Guatavita. Este lago, de forma casi perfectamente circular, era considerado un lugar sagrado, una puerta de entrada a otro plano de existencia. El cronista Juan Rodríguez Freile, en su obra El Carnero, escrita hacia 1636, nos dejó una de las descripciones más vívidas de este acto ceremonial. Su relato, aunque teñido por la perspectiva europea, captura la esencia de la majestuosidad del evento. El heredero al trono llegaba desnudo, su cuerpo cubierto por completo con polvo de oro, brillando bajo el sol como una deidad viviente. Sobre una balsa de juncos, adornada con ofrendas y símbolos sagrados, era llevado lentamente al centro del lago. Allí, en el corazón de la laguna, el Zipa ofrecía oro y esmeraldas a los dioses, arrojándolos al agua como un acto de profunda devoción y gratitud. Era una ofrenda de lo más preciado para asegurar la prosperidad y el equilibrio de su pueblo. Al regresar a la orilla, el pueblo muisca celebraba con cantos, danzas y música en un ambiente de profunda reverencia y alegría. Para ellos, el oro no era un objeto de codicia o acumulación, era una ofrenda, un medio para honrar a sus deidades y mantener la armonía con el universo. Era un puente con lo divino, una manifestación de su fe y su conexión con el cosmos. Este ritual era la expresión máxima de su espiritualidad, un acto de comunión entre el hombre y lo sagrado. Pero cuando los conquistadores españoles oyeron esta historia, su interpretación fue radicalmente diferente. No escucharon un ritual sagrado, una expresión de fe. Escucharon riqueza, una promesa de oro ilimitado. El hombre dorado, el cacique bañado en oro, pronto dejó de ser una figura espiritual. Se transformó en El Dorado, una ciudad entera, mítica y resplandeciente, construida completamente de oro. La visión europea distorsionó la esencia de la leyenda, convirtiendo lo sagrado en un objeto de deseo material. Cuando los primeros conquistadores españoles pisaron el altiplano andino, traían consigo una mirada ansiosa y un corazón endurecido por años de guerra y ambición. Venían de arrasar imperios tan vastos como el de los aztecas en México o el de los incas en Perú, y en cada rincón del Nuevo Mundo buscaban lo mismo: oro. El metal amarillo era la moneda de cambio para el poder,
la gloria y la salvación de sus deudas. La sed de riqueza era insaciable, una fuerza motriz que los impulsaba a través de tierras desconocidas y peligros inimaginables. Por eso, cuando oyeron hablar del hombre cubierto de oro y de una ciudad más allá de las montañas, no lo cuestionaron. Lo creyeron con una fe ciega, alimentada por la avaricia, y lo desearon con una intensidad que rozaba la obsesión. La promesa de una ciudad de oro era el combustible perfecto para sus ambiciones desmedidas. Fue entonces cuando El Dorado dejó de ser una leyenda local. Se convirtió en una obsesión continental, un espejismo que atraía a miles de hombres a su perdición. Uno de los primeros en perseguirlo, con una determinación implacable, fue Gonzalo Jiménez de Quesada. Partió en 1536 desde Santa Marta, en la costa norte de Colombia, adentrándose en el inexplorado interior del país. Su expedición, conformada inicialmente por más de 800 hombres, se enfrentó a un infierno verde, selvas impenetrables, ríos caudalosos, enfermedades tropicales y cordilleras imponentes. La marcha fue una agonía constante, un desafío brutal a la resistencia humana. De esa hazaña épica solo sobrevivieron unos pocos, un puñado de hombres demacrados y enfermos, y aunque hallaron oro, el oro de los muiscas, que era abundante pero no en la forma de una ciudad, no encontraron la ciudad prometida. La decepción fue amarga, pero la semilla de la leyenda ya estaba sembrada en la mente de los europeos. La idea de El Dorado era demasiado poderosa para ser abandonada. Luego vinieron otros, igual de sedientos de gloria y riqueza, arrastrados por el mismo espejismo dorado. En 1541, Francisco de Orellana se unió a Gonzalo Pizarro, hermano del conquistador del Perú, en una expedición que cruzaría los Andes y se adentraría en el corazón de la selva amazónica. Lo que comenzó como una búsqueda de El Dorado terminó en una tragedia sin retorno, una odisea de supervivencia y desesperación. Las provisiones escasearon, la selva los devoraba lentamente, y la disentería y el hambre hacían estragos. Sin provisiones, separados y consumidos por la inmensidad de la selva, Orellana tomó una decisión desesperada. Construyó una embarcación y continuó río abajo, abandonando a Pizarro y a la mayoría de sus hombres. Se convirtió así en el primer europeo en navegar todo el río Amazonas, desde sus afluentes andinos hasta el Atlántico. Fue una hazaña de exploración sin precedentes, pero El Dorado no estaba allí. Solo encontró más selva, más peligros y la confirmación de que la ciudad de oro seguía siendo un fantasma. La fiebre no se detenía, sino que se intensificaba con cada fracaso, alimentada por la esperanza irracional de que el próximo intento sería el exitoso. En 1560, el rey Felipe II, cansado de las expediciones fallidas y las pérdidas humanas, autorizó una nueva empresa. Esta vez, la expedición fue puesta a cargo de Pedro de Ursúa, un hidalgo navarro con experiencia en el Nuevo Mundo. Llevaba consigo a su amante mestiza, Inés de Atienza, y al infame Lope de Aguirre, un hombre que pasaría a la historia como el Loco, un símbolo de la demencia que El Dorado podía inspirar. Durante la marcha, la paranoia y la ambición de Lope de Aguirre alcanzaron niveles insospechados. Asesinó a Ursúa, se autoproclamó líder de la expedición y, en un acto de delirio y desafío, escribió una carta abierta al rey de España. Esta carta, conservada hasta hoy, es un testimonio escalofriante de su locura, donde lo llamaba tirano y se proclamaba príncipe libre de Perú y El Dorado. Yo, Lope de Aguirre, rebelde hasta la muerte, sigo el mandato del oro y no el de reyes, escribió
encapsulando la esencia de su insurrección. Su delirio terminó en una masacre. En un frenesí de paranoia, asesinó a su propia hija, a varios miembros de su tripulación y a cualquiera que sospechara de traición. Finalmente, murió acribillado por los hombres del virrey, poniendo fin a una de las historias más oscuras de la conquista. La fiebre de El Dorado cobraba más vidas que el oro que prometía, dejando un rastro de sangre y locura a su paso. La selva se convirtió en un cementerio de sueños rotos y ambiciones desmedidas. Los cronistas españoles que documentaban estas expediciones empezaron a registrar algo inquietante y recurrente. Las expediciones que salían en busca de El Dorado nunca volvían completas. La mayoría de los hombres perecían en el intento. La selva no solo devoraba cuerpos, consumidos por enfermedades, hambre y ataques de tribus hostiles. También devoraba la razón, llevando a los hombres a la locura, la paranoia y la violencia extrema. El aislamiento, la desesperación y la constante amenaza de la muerte despojaban a los hombres de su humanidad. Y a pesar de todo, el mito seguía creciendo, alimentado por la misma esperanza irracional que lo había originado. Porque cada vez que alguien fracasaba, alguien más pensaba: tal vez buscó en el lugar equivocado, tal vez no fue lo suficientemente valiente, o tal vez no tuvo la suerte necesaria. La leyenda se retroalimentaba de sus propios fracasos, convirtiéndose en un ciclo interminable de búsqueda y desilusión. El Dorado se transformó en un espejismo inalcanzable, una promesa que siempre estaba un poco más allá del horizonte. La leyenda de El Dorado sobrevivió al filo de las espadas, al rugido de los cañones y a la locura de los conquistadores. Cuando terminó la era de la conquista militar, comenzó la era de los exploradores ilustrados, los científicos, los arqueólogos y los aventureros. Y también ellos, seducidos por el mito y la promesa de un descubrimiento monumental, quisieron encontrarlo, aunque con métodos y motivaciones diferentes. La búsqueda de El Dorado trascendió la mera codicia para convertirse en un desafío intelectual y científico. Uno de los más destacados fue Alexander von Humboldt, el gran naturalista prusiano, quien viajó a América entre 1799 y 1804. Humboldt, con su mente enciclopédica y su enfoque científico, se fascinó por la historia de los muiscas y la laguna de Guatavita. Estudió los relatos, analizó la geografía y conversó con los habitantes locales. Concluyó que el mito tenía raíces culturales profundas y un origen ritualístico, pero que la ciudad de oro, como tal, era una exageración europea, una fantasía nacida de la avaricia. Su visión fue un punto de inflexión, separando la realidad histórica del mito. Aún así, el siglo XIX vería nuevos intentos de recuperar el tesoro de Guatavita, esta vez con métodos más destructivos y menos respetuosos con el patrimonio. En 1856, el empresario británico Mr. Harman obtuvo permiso para drenar la laguna de Guatavita, convencido de que el fondo del lago guardaba un tesoro incalculable. Para ello, abrió una zanja en el borde del cráter natural, haciendo que el agua descendiera más de 15 metros. Durante el proceso se encontraron objetos valiosos, discos de oro, figuras votivas y esmeraldas, confirmando la existencia de ofrendas. Pero los métodos eran torpes y peligrosos, carentes de cualquier rigor arqueológico. Muchos objetos se perdieron en el lodo espeso del fondo, dañados o simplemente no recuperados. La falta de tecnología adecuada y la prisa por encontrar el oro llevaron a la destrucción de valiosa evidencia. En 1898, la empresa Contractors Ltd, también británica, lo intentó de nuevo, con una ambición aún mayor. Lograron extraer más agua y recuperar algunas piezas, entre ellas una pequeña figura dorada
pero el resto quedó atrapado en el barro endurecido, casi imposible de extraer. Las condiciones eran tan extremas y la frustración tan grande que los trabajadores llegaron a usar dinamita, destruyendo irremediablemente parte del patrimonio arqueológico y el ecosistema de la laguna. Estos intentos, aunque recuperaron algunas piezas, causaron un daño irreparable al sitio sagrado y a la historia. La codicia, una vez más, se impuso sobre la preservación y el respeto cultural. La laguna, que había sido un lugar de ofrendas, se convirtió en un campo de batalla contra la naturaleza y la historia. Hoy, la figura más famosa asociada a El Dorado, la balsa Muisca, no proviene directamente de la laguna de Guatavita, sino de una cueva cercana llamada Pasca, donde fue hallada en 1969. Esta impresionante pieza de orfebrería representa a un cacique en una balsa ceremonial, rodeado de figuras más pequeñas, recreando el ritual original. Está hecha con la técnica de la cera perdida, una muestra de la sofisticación artística de los muiscas. Se exhibe actualmente en el Museo del Oro de Bogotá, como prueba viva del ritual que dio origen al mito, un testimonio tangible de la espiritualidad muisca. La laguna de Guatavita, ahora protegida como sitio sagrado y patrimonio cultural, aún guarda lo que no pudo ser recuperado, sus secretos sumergidos en el lodo. Los arqueólogos coinciden en que fue un lugar de ofrendas espirituales, un santuario natural, no una ciudad enterrada. La ciencia ha desmitificado la idea de la ciudad de oro, pero no ha podido borrar la fascinación por la leyenda. Pero para algunos buscadores de tesoros, para aquellos que aún sueñan con la riqueza fácil, eso no importa. Porque mientras haya un mapa incompleto, un relato ambiguo o una selva aún sin explorar, la idea de El Dorado seguirá viva. La esperanza de encontrar lo inalcanzable, la promesa de una fortuna inimaginable, sigue alimentando la imaginación de muchos. El Dorado se ha convertido en un símbolo de la búsqueda eterna, de la promesa de lo extraordinario que siempre parece estar al alcance de la mano, pero nunca se materializa por completo. Con el paso del tiempo, las lanzas se oxidaron, los mapas se desvanecieron en el olvido y los últimos exploradores guardaron silencio, sus sueños de oro enterrados en la selva. Pero El Dorado no murió, simplemente cambió de forma, trascendiendo su origen geográfico para convertirse en algo mucho más grande. Se convirtió en un símbolo, en una metáfora, en una obsesión silenciosa que ha acompañado a la humanidad por siglos, reflejando nuestras más profundas aspiraciones y temores. En la literatura, El Dorado aparece en relatos que exploran la naturaleza de la búsqueda y la ilusión. Edgar Allan Poe, el maestro del misterio, escribió un poema homónimo en 1849. En él, un caballero cabalga incansablemente en busca del lugar sagrado, solo para entender, al final de sus días, que ese destino no está en el mundo de los vivos. Poe lo presenta como un estado del alma, una quimera inalcanzable, no un lugar físico. Es la búsqueda de un ideal, más que de un tesoro material. En el cine y la cultura pop, la leyenda ha resurgido en múltiples versiones, adaptándose a los gustos de cada generación. Desde la película animada The Road to El Dorado, 2000, que la transforma en una aventura cómica y familiar, hasta thrillers arqueológicos como las sagas de Indiana Jones o videojuegos como Uncharted El Dorado, donde el mito se entrelaza con lo sobrenatural y lo fantástico. En cada una de estas narrativas, la esencia es la misma, una promesa brillante, peligrosa y siempre fuera de alcance, que impulsa a los protagonistas a límites insospechados. Pero más allá del entretenimiento,
El dorado se ha convertido en un espejo de nuestras pasiones humanas más fundamentales. Representa la riqueza absoluta, el poder ilimitado, el sueño que todo lo justifica. Es la excusa perfecta para destruir, para traicionar, para sacrificarlo todo, si al final se alcanza la meta. Es la encarnación de la codicia desmedida, la ambición que ciega y corrompe. Nos muestra hasta dónde puede llegar el ser humano en su búsqueda de lo material y el precio que está dispuesto a pagar. Y a veces, también representa la búsqueda de lo sagrado, de algo puro, escondido en lo más profundo de la selva, o quizás de uno mismo. Es la búsqueda de un propósito, de un significado que trascienda lo mundano. La leyenda nos invita a reflexionar sobre qué es lo que realmente buscamos en la vida y si la verdadera riqueza reside en el oro o en la conexión con algo más grande. El dorado, en su dualidad, nos confronta con nuestras propias contradicciones. Los pueblos originarios nunca lo llamaron El Dorado, en el sentido de una ciudad de oro. Para ellos, el oro no era codicia, era ofrenda, era sol, era un elemento sagrado de su cosmovisión. Solo los hombres desesperados por tenerlo, los que veían el mundo a través del prisma de la acumulación, le dieron forma de ciudad. Quizás por eso nadie la encontró jamás, porque la estaban buscando en el lugar equivocado, con la motivación equivocada. La verdadera riqueza estaba en la espiritualidad, no en el metal. Al final, el dorado nunca fue hallado. No hay coordenadas exactas, ni ruinas doradas bajo la maleza, ni pirámides relucientes, ni puertas de oro fundido esperando ser descubiertas. Solo quedan los suspiros de los árboles, el eco de pasos que jamás regresaron y el silencio de una selva que guarda sus secretos celosamente. Porque el dorado no era un lugar en el mapa, era una idea sembrada en el corazón de los hombres, una quimera que los impulsó a la grandeza y a la locura. Una idea tan poderosa, tan seductora, que fue capaz de arrastrarlos hasta el fin del mundo y más allá, en una búsqueda sin fin. Tal vez no sea una ciudad, ni un templo, ni una sala repleta de tesoros. Tal vez el dorado es la advertencia de lo que sucede cuando perseguimos un sueño sin alma, cuando confundimos lo sagrado con lo valioso y olvidamos el precio de la codicia. Es una lección sobre la verdadera naturaleza de la riqueza y la felicidad. Hoy, la selva lo guarda todo en silencio. Los huesos de los exploradores, las promesas rotas, los nombres olvidados. Y cada tanto, en medio de la niebla espesa de los Andes o en el murmullo del Amazonas, alguien cree ver un destello dorado entre los árboles. Y la historia, la eterna historia de El Dorado, vuelve a empezar, invitándonos a reflexionar sobre nuestras propias búsquedas y el verdadero valor de lo que anhelamos. La leyenda de El Dorado sigue viva, no como un lugar, sino como una pregunta. ¿Qué es tu El Dorado personal? ¿Es una meta material, un sueño inalcanzable o una búsqueda de significado? Te invitamos a explorar más a fondo esta fascinante historia. Deja un comentario con tu opinión sobre la leyenda. Comparte este video con alguien que ame las historias de aventura y misterio. Y suscríbete a nuestro canal para descubrir más secretos ocultos de la historia y la cultura. Tu propia búsqueda de conocimiento comienza aquí. Gracias por cruzar con nosotros el portal de las historias. El Portal de las Historias presentó un documental original.